Ok, el webinar de hoy, como bien saben, es de la eficiencia energética en motores eléctricos, basándonos en los beneficios en la industria que se tienen al usar motores de eficiencia premium. Mi nombre es Max Monilla y yo soy el especialista de producto aquí en el Batrón y en la parte de motores eléctricos y transmisión de potencia mecánica. Ahí están mis datos, igual al final de la presentación se los puedo pasar con mucho gusto. Ok, para empezar, es importante definir qué es la eficiencia en un motor eléctrico. Basándonos en esto, la eficiencia del motor eléctrico es la relación entre la potencia de salida, que es la potencia mecánica, y la potencia de entrada, que es la eléctrica. La salida de potencia mecánica se calcula en base al par o torque y la velocidad requerida, es decir, la potencia requerida para mover el objeto conectado al motor. Y la entrada sería basándonos en el voltaje y la corriente suministrados al motor para la alimentación. Así. Con esto, por medio de la fórmula que podemos ver ahí, la eficiencia se define como la potencia mecánica entre la potencia eléctrica. Eso como un porcentaje multiplicado por 100. Con esto podemos saber cuál es la eficiencia del motor y se calcula de esta forma. Siguientemente tenemos que la eficiencia en un motor eléctrico podemos basarla en dos conceptos por aparte, ya a nivel de placa en un motor, ¿verdad? Propiamente. Como primer punto tenemos que la eficiencia nominal, esta deberá ser igual al valor promedio de un lote grande de motores del mismo diseño. Por otro lado, tenemos que la eficiencia mínima es la cual mediante las pérdidas no serán mayores al 20% comparadas a la eficiencia nominal. Muchos fabricantes tienden a poner dos datos de eficiencia en los motores en las placas en sí, ¿verdad? Donde podemos ver la eficiencia nominal del mismo y la eficiencia mínima. La mínima es la que nos va a garantizar de que el motor nunca va a estar por debajo de esta misma. Entonces es un dato muy importante a tomar en cuenta. La nominal va a ser como un promedio de todo el lote de motores que se fabrican del mismo modelo en sí, ¿verdad? Del cual se tienen como un valor promedio, por decirlo así, para definir una eficiencia nominal para esa potencia específica del motor, ¿verdad? Ahora, por esta imagen, y ya un poco más explícito y claro, ¿verdad? Podemos definir también que por el motor entra una energía, que es la que podemos ver acá. Esa energía la podemos traducir a dinero, que es la que invertimos en nuestra tarifa mensual, la tarifa eléctrica, ¿verdad? Para lo que va a consumir el motor o los motores que tengamos en planta y todo lo demás que tengamos, ¿verdad? No, todos los dispositivos eléctricos en sí. Eso se va a traducir a un porcentaje, ¿verdad? De potencia de salida o energía más bien que quería producir nuestro motor, una energía mecánica en sí. Y todo esto va a estar asociado a unas pérdidas que por lo general son calor, entre otras que ya más adelante lo vamos a ver a detalle. Si esto lo traducimos a dinero, basándonos en un ejemplo eh, cualquiera, ¿verdad? Como en este caso, si nosotros gastamos $1000 para alimentar el motor durante un mes, este solo nos va a producir 930 en cuanto a energía mecánica se refiere. Y tendríamos una pérdida de $70 por tema de calor y demás pérdidas. Aquí podemos ver ya en forma más explícita, ¿verdad? ¿Cuál sería la fórmula a calcular para o definir la eficiencia en un motor eléctrico? Que volvemos y repetimos, ¿verdad? Que es potencia mecánica de salida entre la potencia eléctrica de entrada. Eso como un porcentaje. Ok, seguidamente hay varios estándares, ¿verdad? Que nos van a definir la eficiencia en los motores eléctricos. Anteriormente se tenía la CEMEP, solamente que esta CEMEP dejó de regir, por decirlo así, el 16 de junio del 2011. Esto inicialmente se dio porque los primeros motores que se fabricaron eran eficiencia EFF3, que es como la más baja que existe, ¿verdad? Eso ya no existen motores así, a no ser que, no sé, se tenga un motor muy viejo en la planta, ¿verdad? Pero
son muy pocos los casos que esto sucede. Años después, esta eficiencia se mejoró por una EFF2, que es la que llamamos eficiencia estándar. De esa quizás por ahí queden algunos. Y seguidamente, con una mejora que se hizo años después, se llegó a una eficiencia EFF1, que es la que comparamos con la EPAC en el estándar NEMA, ¿verdad? En el americano. Ahora, cuando se quiso mejorar ese tema de eficiencia en motores, en la CEMEP decidió simplemente dejar de, o sea, para no ponerle un EFF0, se pasó a otro estándar que va a ser el NEMA, ¿verdad? Que vamos a hablar actualmente, y se definen dos tipos de eficiencia, que es la EPAC y el NEMA Premium. Eso basándonos en ese estándar. Por otro lado, tenemos en el estándar europeo lo que es la eficiencia IEC, la más baja, que es la IE1, que son motores que ya se dejaron de fabricar, quedan, por supuesto, ¿verdad? Instalados en plantas, ¿verdad? Pero son motores que propiamente ya los fabricantes de motores estándar IEC han dejado de fabricar en sí. Ahora solo se fabrica de IE2 en adelante. Por otro lado, ¿verdad? Igual de CEMEP ya no se vuelve a fabricar, simplemente lo manejamos los que son los estándares en NEMA y en el IEC. En el NEMA los fabricantes producen lo que son motores de alta eficiencia o este PAC, ¿verdad? Que llamamos, o NEMA Premium, según sea el caso. Y en ya estándar europeo IEC, de IE2 en adelante. Este IE2 lo podemos comparar con el EPAC, que es equivalente. El IE3 es equivalente al NEMA Premium. Y hoy en día hay un IE4 ya que es muy alto, o más bien eficiencia super premium, por decirlo de alguna forma. Aquí como lo podemos ver en la tabla, que es la eficiencia más alta pues que hay hoy en día. Eso para el estándar en IS, ¿verdad? En esa tabla podemos ver una comparativa de cómo fue evolucionando este tema. Vamos a hablar de los dos que están vigentes, ¿verdad? Que es NEMA y IEC. En NEMA teníamos los motores de eficiencia estándar, como podemos ver acá. Ese es un ejemplo del porcentaje de eficiencia específico para un motor totalmente cerrado de 60 HP, 4 polos, o sea, 1800 RPM. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? La eficiencia va a variar por el tipo de motor, o sea, vamos a ver, por cada potencia, el motor va a tener una eficiencia declarada NEMA Premium, basándonos en una tabla que vamos a ver más adelante. Eso no quiere decir, digamos, que NEMA Premium define un porcentaje de eficiencia exacto para todos los motores de, no sé, de 1 HP a 100 HP. Esto no es así, digamos. Esto se basa en las potencias de los motores, van asociadas a un porcentaje de eficiencia que se considera NEMA Premium. Eso lo vamos a ver ya más adelante en la próxima tabla. Continuando con el ejemplo, esa eficiencia estándar, que era la que regía en 1993, para un motor de 60 HP de 4 polos, tenía una eficiencia de 93%. Más adelante, para 1997, esta eficiencia pasó a ser alta eficiencia. Esta alta eficiencia tenía un porcentaje de 93.6% para ese mismo motor de 60 HP de 4 polos. Se mejoró un 6% en este aspecto. Y más adelante, ya para 2010, ya propiamente definimos lo que es NEMA Premium, que para ese mismo motor de 60 HP 4 polos nos da una eficiencia de 95%. Entonces hemos visto cómo ha ido evolucionando este tema en el estándar NEMA. Aquí sí es importante hacer una aclaración. Bueno, como ven esos datos en la tabla, el de alta eficiencia empezó a ser obligatorio en Estados Unidos a partir de 1997. Bueno, Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Ahora, antes de, o más bien, perdón, después de este año de 1997, ya se dejó de utilizar lo que eran motores de eficiencia estándar. De hecho, ya no se fabrican.
Simplemente hago la aclaración por el hecho de que en Estados Unidos, que esto es más estricto, pues la norma en sí obligó a que todas las industrias tuvieran motores de alta eficiencia. Más adelante, ya para diciembre de 2010, como viene acá en la tabla, podemos ver que propiamente ahora en diciembre de 2010 empezó a ser obligatorio más bien el uso de motores de eficiencia NEMA Premium. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Los motores de alta eficiencia se siguen fabricando, pero únicamente a pedidos especiales. Por ejemplo, nosotros aquí en el Batrón, que manejamos Baldor para el estándar NEMA, eh, pedimos motores NEMA Premium, que son los que tienen en stock propiamente, porque esos se fabrican todos los días. Sin embargo, para pedir motores de alta eficiencia debemos hacer un pedido, eh, no sé, desde antes, ¿verdad? Para poderlos tener, ya que estos no se mantienen en stock y solo se fabrican bajo pedidos especiales. ¿Esto por qué? Porque en Estados Unidos ya es prohibido, por decirlo de alguna forma, utilizar motores de alta eficiencia. Y bueno, de eficiencia estándar, como ya lo dije, ya se dejó de utilizar, ya no se fabrican del todo. Y ahora solamente se usan motores NEMA Premium. Esto va a tender mundialmente a ser una, por decirlo de alguna forma, ya una ley o un estándar que se debe cumplir en todos los países. Sin embargo, es algo un poco lento, más en nuestra zona aquí en Centroamérica, por ser ya más tercermundista, ¿verdad? Eso va a llegar a tardarse un poco más, pero es la tendencia a que ahora en las industrias solamente se estén utilizando motores NEMA Premium por temas de eficiencia, ¿verdad? Y ahorro energético. Ahora, en el estándar IEC pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo con 45 kilowatts, 4 polos, que si hacemos la conversión ahí, 45 kilowatts es aproximadamente 60 HP, va para basarnos con el mismo ejemplo, un motor eh, de la misma potencia, ¿verdad? Teníamos que para una eficiencia IE1, que es equivalente a la estándar en NEMA, tenía una eficiencia de 93%, es exactamente igual. Para IE2 es 93.6, que es igual a la alta eficiencia en NEMA. Y IE3, que sería equivalente a la NEMA Premium, teníamos una eficiencia de 95% para este mismo motor de 45 kilowatts. Entonces, por eso es que se hace la comparativa entre ambos estándares y son cuestiones que se deben cumplir. Tal vez sí difieren en algunos aspectos, pero en la idea central de definir cuál es el porcentaje de eficiencia que me declara mi motor como NEMA Premium o IE3 o motor de alta eficiencia o IE2, me lo define ese porcentaje específico que ya vamos a ver más adelante. Nada más para ver si preguntas por acá. Ok, continuamos. En este gráfico podemos ver lo que es el consumo en la industria, ¿verdad? Esto ya a nivel global, eh, ya que se tiene como un estándar en sí, ya graficado por porcentajes. Y como podemos ver en este gráfico pastel, es importante notar que el 46% del consumo de energía dentro de una industria es por los motores. ¿Por qué hago esta aclaración? ¿O por qué más bien es importante mencionar esto en esa presentación? Porque muchas veces las industrias hacen como proyectos, no sé, de ahorro energético, ¿verdad? Y algunas veces lo que hacen es cambiar las iluminarias, ¿verdad? Lo que es la iluminación. Como podemos ver acá, el 19% es lo que me afecta el consumo eléctrico a nivel de la industria, es por iluminación. Ahora, el 46% representa los motores. Esto quiere decir que si yo verdaderamente quiero hacer la diferencia a nivel de industria, ¿verdad? En reducir mi tarifa eléctrica y tener un ahorro energético y por ende económico, lo ideal o lo recomendado es hacer un recambio de motores. Esto es importante, ¿verdad? Porque pues, la mayoría de veces se toman en cuenta motores también muy viejos
o que se han rebobinado, ¿verdad? Y por lo general todos estos son alta eficiencia, ¿verdad? Que es la que está rigiendo antes de la NEMA Premium. Ya recordemos que eficiencia estándar ya no. A no ser que quede alguno por ahí que sí sería importante migrarlo porque eso ya no se fabrica, ¿verdad? Ahora, haciendo esta salvedad, por eso es que es importante aclarar que debido a que el consumo eléctrico en la mayor parte de la industria debido a los motores es donde más debemos concentrarnos si debemos querer tener un ahorro energético más relevante. Ahora, si hacemos una comparación del costo inicial, ¿verdad? Versus el costo de operación de un motor, este ejemplo que tenemos por acá es un motor de 11 kilowatts, es estándar IEC, o lo que es equivalente a NEMA, es NEMA Premium. Es un motor que opera a 4.000 horas por año y este gráfico se basa en un estudio en 15 años, ¿verdad? De todo el consumo eléctrico que este tiene. Ahora, si nos damos cuenta, el 2.3%, que es esta partecita azul del gráfico pastel, representa la compra de este motor que tenemos por acá. Ahora, el 1% va a ser la inversión que le tenemos que hacer en reparaciones, mantenimientos y demás, alrededor de todos esos 15 años. Pero si notamos por acá, el 96.7%, que es la mayor parte de este gráfico pastel, representa el consumo eléctrico de ese motor, o el costo más bien que tiene el consumo de energía de este mismo motor. Ahora, ¿por qué eso se vuelve relevante? Pues, estamos poniendo un ejemplo de 15 años, que es como más o menos por donde anda la vida útil de un motor bien dimensionado para aplicaciones generales, ¿verdad? Entre 15 y 20 años, ¿verdad? Puede que dure más también, dependiendo, que depende mucho de la aplicación y demás, ¿verdad? Y el fabricante y todo. Ahora, haciendo esta relación, ¿verdad? Que estamos viendo en costos, podemos ver que al fin y al cabo, la compra del motor es insignificante comparada al consumo eléctrico que me representa alrededor de los años que va a estar funcionando. De igual forma, ¿verdad? Con los costos de mantenimiento en sí. Entonces, eso se vuelve relevante porque dependiendo, digamos, la cantidad de motores que vayamos nosotros a migrar, puede que el costo inicial, o bien, esto se hace una aclaración en este aspecto, porque por lo general lo que se hace es cuando se va a comprar un motor, se busca comprar un motor barato. Ahora, ¿cómo es un motor barato? Un motor barato por lo general es un motor de eficiencia, de alta eficiencia, o IE2, ¿verdad? O en caso, digamos, que se tenga por ahí un IE1 ahí guardado, o un motor de eficiencia estándar, pues es el que se tiende a comprar, ¿verdad? Por el hecho de no querer invertir más. Ahora, si comparamos esto con la compra de un motor NEMA Premium, ya un motor de alta eficiencia, no, perdón, más bien IE3, que sería en el caso de IEC, al compararlo con un NEMA Premium, sí, el costo inicial es, por supuesto, mayor el del NEMA Premium. Sin embargo, al pasar los años, eso me representa un ahorro muchísimo más importante al haber comprado un NEMA Premium en vez de uno de alta eficiencia. Entonces aquí es donde se vuelve importante. Al fin y al cabo la inversión se recupera sola. Eh, Normalmente, digamos, bueno, como vamos a ver también aquí en la presentación, se hacen cálculos de lo que son retornos de inversión. O sea, cuánto tiempo me va a tardar a mí o cuánto tiempo va a tardar yo recuperando la inversión que hice inicialmente para la compra de un motor NEMA Premium por uno que estoy sustituyendo que probablemente sea rebobinado, o sea, un motor muy viejo o sea una eficiencia menor al que estoy adquiriendo. Eso por lo general, bueno, va a variar mucho, ¿verdad? Depende del tamaño del motor, depende con la eficiencia del motor que estemos comparando, si sea rebobinado o no, pero esto por lo general anda entre 1 y 2 años que se va a estar recuperando la inversión inicial, lo cual representa, si nos damos cuenta, en el tiempo de vida útil que tiene el mismo es menor al 10%. O sea, vamos a ver, después de esos de 1 o 2 años, ya ese motor más bien me va a representar a mí un ahorro. O sea, además de haber recuperado la inversión, yo voy a ahorrar plata en mi bolsillo después de haber recuperado
el retorno de inversión en sí. Ahora, esto que vamos a ver aquí en este grafiquito que se ve por acá es lo que es el flujo de energía de un motor. Esto para hacer alusión a dónde se presentan las pérdidas, ¿verdad? Dentro de un motor. Este es un flujo de energía para un motor trifásico de 15 HP 4 polos, 1750 RPM. Ahora, considerando que la alimentación de energía eléctrica representa un 100%, la potencia mecánica producida en la salida del motor va a ser un 87.4% para ese ejemplo que tenemos por acá. Ahora, ¿dónde se ven esas pérdidas? Estas pérdidas las podemos ver en el estator, en el rotor. Esos son, aquí como podemos ver, la primera parte son porcentaje de pérdidas y la de abajo son porcentaje de alimentación. Esto lo que quiere decir que ese 30% de pérdidas del 100%, ¿verdad? Me representa un 3.8% de las pérdidas a partir de la alimentación. Ahora, primero hay pérdidas en el estator, luego hay pérdidas en el rotor, hay pérdidas en el núcleo, luego hay pérdidas por fricción y viento, por el tema de ventilación y demás, pérdidas por dispersión. Todo esto me va a generar, sumado, un 12.6% de pérdidas. O sea, es energía que yo estoy desperdiciando. Ahora, no existen motores 100% eficientes. De hecho, no existe ninguna máquina o ningún sistema que sea 100% eficiente. Siempre van a haber pérdidas asociadas en el mismo. Pero ¿qué es lo que se desea siempre, no sé, en las industrias, ¿verdad? Lo que se desea es que las pérdidas sean lo menores posibles. Ahora, con motores viejos, con motores de alta eficiencia o eficiencias menores, con motores que se hayan rebobinado una o más veces, las pérdidas de este motor van a ser un porcentaje alto, ¿verdad? Va a tender a sacrificar mucho. Ok, vamos a ver. ¿Me escuchan ahí? Ok, ya me confirmaron. Ok, perfecto. Ok, continuamos. Esto en resumen, lo que se desea va a ser que las eficiencias de un motor sean lo más alta posible y que las pérdidas sean lo más pequeñas posibles, ¿verdad? Esto para reducir la tarifa eléctrica y también tiene otras ventajas que ya pronto vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que se ha mejorado en los motores a través de los años para alcanzar esos mayores valores de eficiencia? Prácticamente, bueno, eso es un diagramita ahí que me resume mucho de lo que se ha hecho. Principalmente, primero, las pérdidas por fricción. Se ha instalado un ventilador más pequeño y se le han agregado rodamientos antifricción a los motores. Eso me genera una reducción eh, por fricción, ¿verdad? Lo cual me representa un ahorro en cuanto a eficiencia en ese aspecto. Luego, las pérdidas en el rotor se han disminuido por medio de utilizar láminas más finas, al igual que en el estator, ¿verdad? Esto se me ha ido reduciendo las pérdidas, tanto en rotor como en estator, por el hecho de utilizar láminas más finas en la construcción. También se tiene que en las pérdidas de cobre, como tenemos por acá, se ha mejorado la calidad del mismo, la pureza del cobre y la precisión del diámetro de alambre. Y por último también tenemos por acá que en pérdidas adicionales se ha mejorado también lo que es la geometría del motor, se ha optimizado la misma y además también se ha lo que se llama mejorado la calidad en materias primas
y se ha tenido un mejor control de calidad en la fabricación de los mismos. Todo esto sumado me ha permitido mejorar la eficiencia energética en los motores a través de los años. Aquí vamos a ver ahora una comparación. Vamos a ver. Sí, aquí está. Una comparación de los primeros motores con los motores actuales, ¿verdad? Esa primera gráfica que observamos por acá es un motor de eficiencia estándar. Esta que tenemos por acá es un motor de alta eficiencia. Y esta última es un motor de eficiencia NEMA Premium. Ahora, esa es una comparación específica para motores de 10 HP, 1200 RPM, o sea, son 6 polos. Entonces, como podemos ver, todas las mejoras que vimos en la anterior diapositiva se pueden ver comparándolas, ¿verdad? De un motor a otro. Y como podemos ver aquí, tenemos más volumen en el rotor. Como ejemplo, ¿verdad? El tamaño del ventilador se ha reducido. Y pues las demás ventajas que mencionamos anteriormente. Eso me ha permitido mejorar constructivamente el motor y poder tener una mayor eficiencia en el mismo. Ahora, esta es la tabla que les hablaba anteriormente. Esa es la que define los valores para cumplir con la eficiencia NEMA Premium ya por estándar. Entonces, como podemos ver, esto va a variar por la potencia del motor en HP. Eso tenemos un ejemplo de la tabla de 1 HP hasta 500 HP. La tabla se extiende más, ¿verdad? Eso nada más es un fragmento de la misma para mostrar, ¿verdad? Cómo son los porcentajes en sí. Y esto también va a variar por si es de un motor de 2 polos, si es un motor de 4 polos o si es un motor de 6 polos. Todos esos valores que vemos por acá son ya valores predefinidos que me definen a mí si el motor cumple o no con el estándar de eficiencia en NEMA Premium. Si el motor está por debajo de esos valores ya definidos, no es un motor NEMA Premium. Entonces, algo en lo que sí debemos tener pendiente y debemos tener al tanto. Todo esto me va a variar, ¿verdad? Como mencioné, por la potencia. Por lo general, entre más grande sea el motor, el porcentaje de eficiencia es más alto. Esto por muchas ventajas que tiene a la hora de construcción, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos una pregunta por acá de don Marlon Miranda, que nos dice si la tabla de los valores para cumplir NEMA Premium se encuentra en cuál norma. Esta es en la norma específica, yo se la puedo pasar, pero esa básicamente con buscar en internet la norma NEMA Premium que me define a mí los estándares de eficiencia para los motores, ahí ya la puedo encontrar, o sea, es muy sencilla de encontrar, pero si quiere el número exacto de norma, el nombre sí, exacto, yo se lo puedo pasar, claro, con mucho gusto. Ahorita no lo tengo aquí a mano, pero igual se lo puedo pasar, ahí queda pendiente. Ahora, volviendo por acá, como les mencionaba, entre más grande es el motor, pues más alta la eficiencia por temas constructivos. Para motores pequeños, igual esto no adquiere tanta relevancia. Ahorita lo vamos a ver también de forma gráfica, de comparar ya un gráfico de eficiencia propiamente, un motor de eficiencia estándar o un motor de alta eficiencia con un NEMA Premium. Ahora, también por acá, no sé si también notan, por el hecho de que me va a variar también lo que es el porcentaje de eficiencia según la cantidad de polos que tenga el motor o los RPM a la cual revolucione dicho motor. Esto va a variar para motores de bajas potencias. Podemos ver que 2 polos, por ejemplo, es 77 la nominal, para 4 polos 85.5 y para 6 polos 82.5. O sea, esto es algo variable, ¿verdad? Entonces, no hay como definido una eficiencia específica para declarar NEMA Premium, un motor cualquiera, digamos, sino que por tabla ya está definido cómo sé yo si el motor es NEMA Premium o no, basándonos en esa tabla, ¿verdad? Esa la podemos encontrar en cualquier lado en internet también, y si gustan también se las puedo pasar. Ahora, hablando en temas ya en términos monetarios,
cómo, bueno, monetarios más adelante. Este primero más bien va a ser cuánto ahorro me representa a mí energético, ¿verdad? El hecho de utilizar motores NEMA Premium. Esta es la fórmula a calcular para hacer un cálculo. Como podemos ver acá, inicialmente lo que debemos considerar para ver el consumo eléctrico del motor es la potencia del mismo, la potencia de placa en sí, por el porcentaje de carga, que aquí hay dos formas de calcularlo. Estaría el método de corriente, que es utilizando, hacer una medición de corriente mientras el motor está operando. Esto dividido entre la corriente nominal, que es la que me dice la placa, multiplicado por el voltaje, igual que de igual forma se mide, dividido entre el voltaje nominal que dice placa. Ahora, está el otro método, que es el método de deslizamiento, que eso se hace por medio de, para medir la velocidad con tacómetros, por ejemplo, que es haciendo una resta entre la velocidad sincrónica menos la velocidad a la que está girando el motor operando, dividido entre la velocidad sincrónica menos la velocidad nominal, que es la de placa. Por medio de esta fórmula yo puedo calcular lo que es el porcentaje de carga y meterlo entre esta fórmula. Eso lo multiplico por 0.746, que es el factor para pasar de HP a kilowatt. Lo multiplico por las horas al año que opera el motor, ¿verdad? Eso ya sería hacer un cálculo, ¿verdad? ¿Cuántas horas opera por día? Y eso multiplicarlo básicamente por 365 para tener cuántas horas va a operar al año. Y finalmente, más bien, lo multiplicamos por 100 para tener este porcentaje y lo dividimos entre el porcentaje de eficiencia. Esta eficiencia ahora va a ser la que me indique placa propiamente, la nominal. Ahora, traduciendo esos kilowatt hora, ahora sí, a lo que nos interesa a muchos en dinero, va a ser por medio del siguiente grafiquito que vamos a observar por acá. Ese es un ejemplo para un motor de 40 HP, 1800 RPM, o sea, 4 polos. Este va a ser un motor NEMA Premium con una eficiencia definida por tabla de 94.5%. Y ese es un ejemplo, ¿verdad? Y cualquiera, ese precio no está actualizado, es un precio ahí que se tomó del ejemplo, ¿verdad? Propiamente de fabricante. Por este ejemplo, vamos a hablar de que ese motor nos iría a costar unos $5,673. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a calcular ahora un motor de eficiencia promedio de 89.5%, que tiene un precio lista de 4.461, que como notan, por supuesto, es más barato. El de menor eficiencia es más barato. Ahora, si yo quiero un motor de mayor eficiencia, es más caro por todo lo que vimos anteriormente, por el hecho de los temas constructivos que me permiten a mí pues ahorrar más energía, además de otras ventajas que más adelante vamos a ver. Si notamos la diferencia de precio entre los dos motores, que son exactamente iguales en potencia y en velocidad, que sería 40 HP y 1800 RPM, tiene una diferencia de $1,215. Ahora, para yo poder recuperar esa inversión de ahorro por medio de menor pago de energía eléctrica, va a ser, para ese ejemplo, menor a un año. Ahora, después del segundo año, con este ejemplo que tenemos acá, vamos a tener un ahorro de $1,350, lo que representa que en 10 años, por poner un ejemplo, ¿verdad? Del tiempo de funcionamiento que vamos a tener el dicho motor, tendríamos un ahorro de $13,500. Esto después de 10 años es el ahorro que iría a representar. Y si lo queremos ver anual, va a ser un ahorro de $1,350. Ojo, ¿verdad? Claro, después del segundo año que yo ya recuperé la inversión inicial al comprar ese motor nuevo de eficiencia NEMA Premium. Ahora, este ejemplo, como viene aquí de forma gráfica, en el eje Y podemos ver los ahorros en dólares, ¿verdad? Por año. Y en el eje X podemos ver lo que es el costo por kilowatt hora. Ahora, basándonos en este gráfico, en la parte anaranjada son 168 horas semanales continuas. Para la parte morada van a ser 80 horas
por semana y la parte azul van a ser 40 horas por semana. Eso es para representar la operación del mismo motor, ¿verdad? Que aquí me indica que para este ejemplo vamos a hablar de 50 semanas al año que estaría operando. Esto sería el ahorro para un motor de 40 HP que tiene una eficiencia de 94.5% comparado con uno de menor eficiencia. Ahora, para hacer esos cálculos, primero debemos tener en cuenta lo que es la potencia del motor. Para este ejemplo que estamos viendo es 40 HP. Luego debemos tener en cuenta cuántas horas van a operar al año. Para este ejemplo vamos a utilizar 8000 horas. Esto es, vamos a ver en números. Eso sería igual a unas 22 horas por día. Este costo de energía, esto lo vamos a ver también, va a variar dependiendo del país, ¿verdad? Este se utilizó para un ejemplo en Estados Unidos, que o sea, la energía ahí es más barata que en muchos de los países de aquí en Centroamérica. Entonces, este ejemplito más bien es bueno porque aquí la energía en Centroamérica es mayor a este costo que podemos ver por acá. Además, este costo también está desactualizado. Es un ejemplo que se utilizó para simplemente ver cómo podemos hacer el cálculo. Ahora, esos cálculos de energía por medio de la fórmula que vimos en diapositivas anteriores, me iría a representar en kilowatt hora. Un motor de eficiencia premium tendría un consumo energético de 252.613 kilowatt hora, mientras que el motor promedio, ¿verdad? Que se le llama motor de alta eficiencia, tendría un consumo energético de 266.726 kilowatt hora. O sea, el consumo es mayor. Ahora, el costo por año, que me iría a representar los kilowatt hora multiplicado por el costo de energía, es en un NEMA Premium 25.261, mientras que en el otro motor de menor eficiencia es 26.672. Eso quiere decir que por año, para ese motor de 40 HP, yo me estaría ahorrando $1,411 por el simple hecho de cambiar un motor que es eficiencia estándar a un motor de eficiencia premium. Ok, ese es otro tema importante. Eso es para ver lo que es la curva de eficiencia del motor, comparando un motor de alta eficiencia y un motor NEMA Premium. En este podemos ver la gráfica azul, me muestra lo que es el motor de alta eficiencia y la gráfica rosada que tenemos por acá me muestra el motor NEMA Premium. Ahora, por abajo podemos ver el porcentaje de carga y de este lado la eficiencia, el porcentaje de eficiencia. Ahora, sí es importante aclarar que a nivel de eficiencia, la eficiencia por supuesto va a variar con respecto a la carga que tenga dicho motor. ¿Dónde está el rango de mayor eficiencia en un motor? Por tema de la gráfica, esto a nivel ya teórico, ¿verdad? De máquinas eléctricas, tenemos que se logra entre el 75 al 85% de la carga nominal del motor. Entonces, si tenemos un motor, en teoría bien dimensionado, entre ese rango de 75-85% de la carga nominal del mismo, ese motor va a estar operando en el punto más alto de eficiencia del mismo. Lo cual podemos ver por acá que si es un motor, por ejemplo, de alta eficiencia como el que tenemos acá, va a andar en una eficiencia alrededor de 95.2%, más o menos por ahí. Pero si vemos, el NEMA Premium va a tener una eficiencia más bien como de 96.3%. Eso es algo importante a recalcar, porque, o sea, no solo va a variar por la potencia del motor, sino también por el tipo de eficiencia que tenga dicho motor, o sea, por el estándar ya definido propiamente, constructivamente. Entonces, puedo ver yo que hay una relación más o menos poco mayor a un 1% en cuanto a eficiencia se refiere, en ese punto máximo de carga. Ahora, después de ese 85%, ya llegando al motor
no sé, al 100% de carga, incluso un poquito más que a veces puede dar, la eficiencia comienza a caer poco a poco. Sin embargo, eso no es tan crítico, o sea, de cada cierto punto. Aquí podemos ver que llega, bueno, hasta el 150% de carga. Todavía, digamos, al 100, la potencia, perdón, la eficiencia anda cercano al punto de máxima eficiencia que tiene dicho motor, que es entre el 75 y el 85%. Lo preocupante es más bien si un motor está sobredimensionado. Si un motor está sobredimensionado, podemos ver por acá que debajo de esos 75%, la eficiencia de ese motor comienza a decaer. Esto quiere decir que para producir lo que queramos producir en energía mecánica, ese motor debe consumir muchísimo más corriente para poder producirlo. O sea, la eficiencia es muy baja. Lo que debemos siempre tener cuidado es que nuestro motor esté mínimo al 75 o 85% de la carga. Y bueno, también tener cuidado, ¿verdad? Que este también no esté superando mucho lo que es del 125 para arriba, porque muchas veces también los motores vienen a un factor de servicio de 1.15 por lo general, ¿verdad? Algunos 1.25, eso por estándar, ¿verdad? Eso quiere decir que el motor puede entregar un poco más de potencia de la nominal que ya tiene el mismo. Ahora, mientras el motor esté dentro de estos rangos, pues no habría ningún problema en este aspecto. El problema más bien es cuando esté sobredimensionado, porque el motor va a consumir mucha corriente y esto no es bueno porque al consumir más corriente se va a calentar más, daña los aislamientos, pierde vida útil y no solo eso, estoy gastando plata, se la estoy tirando a la basura, por decirlo así, porque no estoy utilizando el motor correcto para esa aplicación. Ahora, esa es la gráfica que les mencioné ahora anteriormente, también que es una comparativa. Eh, Esa gráfica lo que me muestra es las pérdidas en watts en el eje Y en el eje X el porcentaje a plena carga. Ahora, esa gráfica que tenemos por acá arriba es el motor estándar o el motor alta eficiencia y esa que tenemos aquí abajo ya es un motor de eficiencia NEMA Premium o la eficiencia superior, lo cual podemos ver que en pérdidas es menor. Y esto va a variar también, por supuesto, con el porcentaje de carga del mismo. Pero no sé si notan el tipo de curva del mismo. Podemos ver también un ahorro significativo en cuanto a energía se refiere. Vamos a ver si tenemos una consulta. Ok, tenemos una consulta aquí de don Carlos Izaba. Eh, ok, sí, al final de la presentación podemos ponernos en contacto. Ahí, al final del correo viene, al final de la presentación, perdón, viene mi correo y ahí lo puede anotar. Cualquier consulta ahí me puede escribir con mucho gusto y estamos ahí para servirle. Ok, seguimos aquí con la presentación. Este ejemplo, ¿verdad? Que tenemos, importante aclarar, es para 25 HP, un motor de 25 HP, 1800 RPM y es totalmente cerrado. Ahora, no sé si notan aquí que la diferencia que hay en pérdidas al 0% de carga comparado al 100% de carga. ¿Por qué hablo de 0%? El motor siempre va a tener asociado una pérdida a pesar de que no tenga carga. Va a haber un porcentaje, perdón, una corriente mínima, ¿verdad? Que se le llama, que es cuando el motor no tiene carga, que va a consumirlo y por ende me va a generar pérdidas. Ahora, la diferencia de uno a otro, si está al 0% de carga, no sé si notan que es relativamente pequeña, llamémosle, no sé, una diferencia de 500 porcentuales acá, versus la que podemos ver al 100% de carga, no sé si notan que ese porcentaje crece, que más o menos que puedan dar por los, más bien como 1000 aproximadamente. Eso es bueno porque entre más porcentaje de carga estemos manejando, más watts vamos a ahorrar comparando un motor de eficiencia NEMA Premium a un motor de alta eficiencia. Eso quiere decir que entre más exigido está el motor, eh, por supuesto, ¿verdad? Más energía va a consumir, pero si comparamos con un NEMA Premium a un motor de alta eficiencia, podemos ver que el ahorro va a ser aún mayor. Entonces, entre más utilizado sea el mismo, ¿verdad? Más cerca
del porcentaje de carga mayor esté, más sería el ahorro que estaríamos teniendo de un motor a otro, ¿verdad? Vamos a ver otra consulta. Ok, sí, don Carlos aquí nos dice, bueno, primero tengo una de don Marlon que dice, entre más carga tengo, más pérdida. Sí, 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 correcto, pero basándonos en el mismo motor, esto por la gráfica, ¿verdad? Que notan por acá. Si comparamos, ¿verdad? Cambiamos un motor de eficiencia estándar a un motor de eficiencia NEMA Premium, esas pérdidas más bien se van a reducir para ese mismo porcentaje de carga que está utilizando el motor viejo. Entonces, eso más bien es lo que estoy recalcando, ¿verdad? Pero a nivel de gráfica, lo que usted dice sí es correcto, ¿verdad? Mayor carga, mayor serían las pérdidas. Ahora, tengo una consulta de don Carlos Izaba que me dice que tiene un caso de unos motores que generan un consumo pico bastante alto. Eso se debe a pérdidas en el arranque. ¿Qué puedo hacer para mejorar la eficiencia? Ok, bueno, hay muchos aspectos que se pueden mejorar, pero sí le comento que basándonos en el tema que estamos viendo aquí actualmente, eh, al utilizar un motor de eficiencia NEMA Premium, sí se le va a haber reducido el consumo pico de arranque de dicho motor, porque el motor no solo es más eficiente al estar operando ya en operación continua después del arranque, sino que también en el mismo arranque se me genera un menor consumo de corriente pico, lo cual también me genera, que eso también lo cobran, lo hará en las compañías eléctricas, me genera un cobro por potencia máxima que yo haya consumido, que esto lo generan los picos, ¿verdad? Propiamente. Por eso es importante también recalcar que otra ventaja que tiene un motor NEMA Premium versus un motor de alta eficiencia es el tema también de la corriente de arranque que va a ser menor. Y una solución que podría aplicar ahí ya, por supuesto, podría ser un arrancador suave, ¿verdad? Propiamente. Eh, Eso ya lo puede ver con otro compañero que se encarga de esa línea, pero igual, con mucho gusto me puede escribir y yo se lo contacto la consulta ya con él propiamente para que se lo dimensione y demás. Vamos a ver. Y don Marlon me dice aquí también que si entre más carga tengo, más eficiencia, sí, correcto. Ese es otro aspecto. Por supuesto, entre más exigido esté el motor, no sobreexigido, ¿verdad? No sobre el 100%. Entre más exigido esté, llegando al porcentaje de plena carga, al máximo, este motor va a ser más eficiente, ¿sí? Que al estar más bien consumiendo menor energía o trabajando con menor carga, ese motor va a ser menos eficiente. Entonces, también me va a generar esa comparativa. Y dice también que si yo comparo mi gráfica de eficiencia por porcentaje de carga y mi gráfica de eficiencia, o sea, para ver si no entiendo la pregunta, gráfica de eficiencia por porcentaje de carga y mi gráfica de eficiencia, no sé si la pregunta está bien planteada, esta última, Marlon, ahí no sé si me la puede replantear para ver si la estoy entendiendo bien. Es que me puso dos veces lo mismo. Gráfica de eficiencia por porcentaje de carga versus cuál sería. Ok, ya vamos a esa pregunta ahí para que la termine de replantear y voy a continuar con la presentación. Ok, seguidamente tenemos esta otra gráfica, otra comparativa que tenemos de un motor de eficiencia estándar con un NEMA Premium. En esta lo que vamos a observar es la potencia en HP del motor. Eh, bueno, eso más bien, eso es para comparar cómo está el tema, lo que les había comentado, era entre más alta sea la potencia del motor, más eficiente o más porcentaje de eficiencia iría a tener. En el eje Y podemos ver aquí el porcentaje de eficiencia de plena carga y en el eje X podemos ver lo que es
la potencia del motor. Esos son distintos motores, ¿verdad? Es para hacer una comparativa de motores de potencias bajas a motores de potencias altas. Si nos damos cuenta, entre más alta sea la potencia del motor, más alto es el porcentaje de eficiencia del mismo. Eso es otro tema. Sin embargo, aquí no quiero generar la idea, ¿verdad?, de que va a cambiar un motor, no sé, de 5 HP, uno de 10, porque tiene una eficiencia más alta, porque no es así también. ¿Esto por qué? Porque va a depender de la carga que esté manejando mi aplicación. Y recordemos el tema de la curva de eficiencia. Si yo estoy operando entre el 75 y 85% de carga nominal del motor, yo voy a estar en el punto máximo de eficiencia. Sin embargo, si estoy por debajo del mismo, la eficiencia se me cae. Eso quiere decir, si yo normalmente tengo un motor de 5 HP, ¿verdad? Y no sé, me anda entre 75%, digámosle, que tiene de carga, que es lo que utiliza en la aplicación, y yo lo cambio a un motor de 10 HP, esos 75 ya se me convierten en 37.5 de carga. Entonces, ¿qué implica esto? Que la eficiencia del motor esté muy, muy, muy abajo, y esto más bien no es bueno. Esta gráfica más bien lo que va más bien a tender a decirme es que en cuanto a estándar, ¿verdad? Por tabla de eficiencias, eh, entre mayor sea la potencia, mayor en placa es el porcentaje de eficiencia del mismo, y por eso es que se nota una diferencia entre un motor de eficiencia estándar y un motor de eficiencia superior. Ahora, ¿por qué esta gráfica es importante? Quizás ustedes agarren un motor de, no sé, voy a volverme a la tabla nada más para darles el ejemplo. Llamémosle este motor de, no, pero es que aquí tengo el de solo NEMA Premium. No sé cuánto andará un motor de eficiencia estándar, pero pongámosle un ejemplo así hipotético. Si yo agarro este motor de 200 HP para 4 polos, la eficiencia nominal del mismo es 96.2. Ahora, es muy probable que la eficiencia del motor, que sea en vez de NEMA Premium, que sea de alta eficiencia, no ande muy lejos de ese valor. O sea, va a andar, qué sé yo, un 94 o tal vez 95.2. O sea, la diferencia es de un 1%. Ahora, si nosotros comparamos más bien un motor pequeñito, por ejemplo, este que tenemos acá, pongámosle 2 HP, que tiene una eficiencia de 86.5%, uno de alta eficiencia más bien anda por 70 y algo. O sea, la diferencia porcentual es como de 10%. Eso es lo que me quiere decir esta gráfica que tenemos por acá. Por eso es que hago la salvedad. Ahora, entre más grande sea el motor, más corriente me consume. Por eso es importante, y tal vez sí, no hay que dejarse engañar también por el porcentaje del mismo. Porque quizás para motores altos la diferencia entre un estándar a otro es 1%. Y uno quizás se diga, ay, no vale la pena hacer un cambio de un motor a otro porque la diferencia porcentual es solo un 1%. Mejor cambio los motores de potencias bajas porque la eficiencia porcentual va a ser ya cercana a un 10%. Eso sí me genera a mí no sé, un ahorro energético mayor. Eso no es del todo cierto, porque, ok, un motor de potencias bajas me consume mucha menor energía que un motor de potencias altas. Entonces, este porcentaje, que sí, a pesar es un 1%, ese 1% hace la diferencia porque es un 1% de un consumo muy grande. En cambio, ese es un 10% de un consumo muy pequeño. Entonces, eso es importante aclararlo también porque muchas veces esto no se toma en cuenta, ¿verdad? Y más bien donde debemos centrarnos más es en los motores más grandes. Esos motores me ven más bien que yo debo tener más cuidado de que dichos motores sean más bien de eficiencia NEMA Premium para que yo no tenga problemas en planta como lo son corrientes de arranque muy altas, ¿verdad? Que me generan ahí un consumo muy grande. Eh, Igual consumos eléctricos altos, ¿verdad? Por temas de eficiencia o demás. Vamos a ver, aquí hay una consulta. Aquí me dice don Carlos Izaba que siempre andamos un 1% abajo del NEMA Premium en un motor estándar.
No, no, ese porcentaje no es universal. Vamos a ver, sí, puede, la diferencia de 1,2% se da, digamos, no sé, pongamos, no sé en cuál ejemplo estaremos hablando en este momento, pero quizás se puede dar un motor de 40 HP, pero ya para un motor, digamos, de 5 HP, la diferencia más bien es como de 6%, 7%, o más bien para un motor de 200 HP, ya la diferencia es como 0,8%, ¿verdad? Bueno, más bien como uno de 500 HP, más alto. Entonces es muy relativo. No sé si me voy a entender con eso, con las gráficas que hemos logrado ver. Eh, los porcentajes de eficiencia de un motor a otro no son, o sea, no es una diferencia lineal, eso es lo que quiero dar a entender, sino que más bien es porcentual y de esta forma, como la podemos ver en esta gráfica, va a ser una gráfica curva, ¿verdad? No es meramente lineal como se cree, ¿verdad? O se piensa. Ahora, otros beneficios adicionales que tenemos al utilizar motores más eficientes o motores NEMA Premium, que son los de más alta eficiencia en el estándar NEMA, tenemos primero que iría a tener menos pérdidas. Esto me va a resultar que el motor se me caliente menos. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque por cada 10% grados centígrados de incremento en la temperatura del motor, eh, la vida del aislamiento del motor se reduce a la mitad. O sea, por cada 10 grados centígrados. Eso es importante. Eso es una relación, ¿verdad? Igualmente no es lineal, pero es un dato importante a tomar en cuenta. Si el motor, un motor NEMA Premium se calienta menos que un motor de eficiencia estándar, porque es más eficiente, ¿verdad? Tiene menos pérdidas. ¿Eso qué implica? Que un motor de, eficiencia, de alta eficiencia, al calentarse más, los aislamientos duran menos, por esta regla que tenemos acá, que por cada 10 grados centígrados que aumenta la temperatura del motor, se reduce la vida útil a la mitad. Entonces, un factor importantísimo a tomar en cuenta. No solo los motores van a ser más eficientes en cuanto a pérdida se refiere, ¿verdad? Y ahorro energético y ahorro económico que implica la tarifa eléctrica y demás, sino que también, a largo plazo, ese motor va a durar más, porque el aislamiento del mismo, eh, o sea, el motor calentarse menos, el aislamiento va a durar más. Es algo importante a considerar. Luego, todos los motores NEMA Premium admite uso con variadores de frecuencia o variadores de velocidad, eso es algo importante. No todos los de alta eficiencia lo permiten o eficiencias bajas, por el mismo tema, ¿verdad? Porque se me va a calentar más y se me pueden dañar más rápido. Estos son fabricados con tolerancias más precisas. Estos motores tienen mejor balanceo y por ende va a tener una vida de rodamientos más larga. O sea, quiere decir que no solo los aislamientos van a durar más, sino que también los rodamientos, por ende, van a tener una vida útil más larga. En sí, el motor en sí, no parte por parte, ¿verdad? Sino el motor en general, me va a durar más que un motor de eficiencia, que un motor de eficiencia, de alta eficiencia o eficiencia estándar. Otro aspecto es que también va a mejorar el tema del factor de potencia. Vamos a tener menor potencia reactiva y por ende, ¿verdad? También podemos evitarnos por ahí cargos por factor de potencia bajo dentro de la industria y no tener que invertir tanto en bancos de capacitores altos para reducir el mismo, ¿verdad? Otro tema importante. Y lo otro, lo que hablábamos, ¿verdad? Las corrientes de arranque, las cuales generan multas por demanda, ¿verdad? Al ser un valor alto en potencia, ¿verdad? Esto me genera a mí más bien una salvedad de que si yo utilizo motores de eficiencia NEMA Premium, yo voy a ver menos sacrificado la corriente de arranque del motor en sí. Esto no es una solución, qué sé yo, si una aplicación me genera a mí muy altos picos en los arranques, al cambiarle un motor a un NEMA Premium no me va a solucionar todo. Sí me va a reducir bastante ese pico, ¿verdad? Sin embargo, la solución adecuada, como vimos anteriormente, ya sería eh, con un arrancador suave. Vamos a ver si tenemos una consulta por acá.
dice que si ese 10% de incremento, dice don Julio, es de la temperatura de fabricación a la que fue destinado el motor. No, es, bueno, sí, no. Ese 10% se refiere más bien a la temperatura interna, digamos, o más bien, pues, hablemos de la carcasa que va de la mano. Si ese motor se me calienta 10 centígrados más de lo normal, ¿verdad? O sea, llámese lo que está operando normalmente. Normalmente por placa vienen 40, no sé qué sea un motor más de mayores temperaturas. Si ese motor con solo calentarse 10 grados centígrados más, la vida útil del aislamiento se me reduce a la mitad. Eso quiere decir, si los alimentos vienen a durar 10 años, eh, si se me calienta 10 grados centígrados más de lo que opera normalmente, ya vamos a perder, no hablar de 10 años de los alimentos, vamos a hablar de 5 años. Entonces debemos invertir también más plata en mantenimientos, otro beneficio también que nos brinda, que al ser motores más eficientes, se me calientan menos, tienen mayor vida útil en rodamientos, aislamiento y demás. Eso implica también que el mantenimiento que yo hago no es tan crítico como el que le doy ahora a un motor de alta eficiencia, ¿verdad? Que sí se va a dañar más constantemente. Y me pregunta por aquí David Arce que cuánto se estima que puede bajar un motor NEMA Premium la demanda versus una estándar. Habría que hacer el estudio porque volvemos a lo mismo. Va a depender mucho de la velocidad del motor, o sea, la cantidad de polos que éste tenga, y va a depender mucho de la potencia del mismo. No es lo mismo un motor de un HP a un motor de 100 HP. Entonces, sí habría que hacer el cálculo para poderlo ver más específicamente. Ahora, esta imagen que tenemos por acá es una que hemos hecho con una cámara termográfica para ver cuánto anda la temperatura en un motor de alta eficiencia versus uno de un NEMA Premium. Y dicho y hecho, este que podemos ver por acá tiene una temperatura máxima, el de alta eficiencia de 77.8 grados centígrados, y este que tenemos por acá, el NEMA Premium, de 69.2. O sea, si podemos ver, la diferencia anda cercana a los 10 grados centígrados. Está prácticamente como 7.8 exactamente es 8.6 grados centígrados, o sea, anda muy cerca de los 10 grados centígrados. O sea, estamos para la misma aplicación, ¿verdad? Estamos hablando, misma aplicación, misma potencia, misma velocidad, mismo todo. Lo único que cambia de un motor a otro es que uno es NEMA Premium y el otro no. ¿Qué implica esto? Que el motor se va a calentar menos y por ende todos los beneficios que vimos anteriormente. Eh, Finalmente tenemos por acá, ya a modo de resumen, el costo de ciclo de vida es mucho más que energía eficiente, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es pensar no a corto plazo, sino a largo plazo, que es lo que tenemos que hacer muchas personas siempre, pensar en resolver algo de momento, pero nunca pensamos más allá. Si pensáramos más allá, no compraríamos el motor más barato, ¿verdad? Porque no necesariamente es la mejor opción. Con el tiempo, vamos a ver que si yo hubiera hecho un poquito de sacrificio más inicial, que tampoco es mucho, ¿verdad? O sea, la diferencia entre un motor alta eficiencia y NEMA Premium tampoco es tan exagerada, pero vamos a hablar que si es un motor más caro, por supuesto. Si nosotros le damos más énfasis a ese aspecto, vamos a tener mucho más ahorros en el futuro, no solo por el tema de tarifa eléctrica, ¿verdad? Que se va a ver meramente reducida, sino también por mantenimientos y por vida útil. Eso quiere decir que si el motor tenía una vida útil de 20 años, muy probablemente el de alta eficiencia en vez de durarme 20 me va a durar 10 por los temas que hemos hablado, ¿verdad? Que se me va a calentar más, los elementos, los rodamientos y más. Ahora, un motor independientemente de su potencia consume el monto equivalente a su precio. Entonces, en los primeros 5 meses de operación, eh, bueno, esto basado más bien en los primeros 5 meses de operación continua aproximadamente. Otro dato importante es que el impacto de una pequeña diferencia en la eficiencia de motores eléctricos se convierte en un monto de dinero desperdiciado muy alto. O sea, eso es algo que quizás no vemos. Lo único en lo que pensamos es que nos solvente y que esté trabajando.
Pero, o sea, si pensáramos también en los costos que implica tener un motor menos eficiente, pues sí meditaríamos más el hecho de comprar, de hacer una mejor compra inicial. Lo otro, que son motores más confiables y de mayor eficiencia, que eso representan un menor costo, ¿verdad? En el ciclo de vida del mismo, con lo que les había mencionado. Un motor NEMA Premium no solo es más confiable, sino que me tiende a tener una vida útil más larga que uno de alta eficiencia. Y por último, las herramientas avanzadas de diagnóstico mejoran y conservan la confiabilidad y minimizan las paradas no planificadas. Esto ya es un tema ya que va más por tema de mantenimientos y demás, que con esta formulita, por decirlo así, que viene, el costo de ciclo de vida del motor va a ser igual al precio de compra, la inicial, ¿verdad? Que es cuando compramos el motor, más el costo en operación, más el costo fuera de operación. Ese es el tema de mantenimiento. Entonces, también pensemos, si el motor, si yo hago mantenimientos más seguidos a mi motor, el motor me está produciendo menos. Ahora, ¿cuánto pierdo yo cada vez que el motor no esté operando? Eso es algo muy importante que yo me debo preguntar siempre. Un motor NEMA Premium va a tener menos paradas no planificadas, porque va a darle menos mantenimientos por el mismo hecho que, vuelvo y repito, se me calienta menos, al tener mejor balanceo, va a tener menos problemas con los rodamientos. Eso me implica a mí menores tiempos en que el motor esté fuera de operación en caso de que este llegue a fallar, que no va a ser menos frecuente, eso es lo que quiero decir. No me entiendan también que el motor NEMA Premium es que no le debo dar mantenimiento nunca, porque no es así. Siempre hay que darle mantenimiento, sin embargo, menos frecuente que un motor de menor eficiencia. Esto entonces me representa a mí ahorro de tiempo, que al fin y al cabo es ahorro eh, monetario, que es lo que al fin y al cabo nos interesa a todos. No sé, también ahí como pueden ver en esa formulita, en los diagramitas aquí, los circulitos que tenemos, el más alto son los costos en operación. O sea, básicamente la tarifa eléctrica. Por eso es que viene el círculo más grande. Es en el que más debemos centrarnos y es en el que más va enfocada la presentación de que un motor de mayor eficiencia va a consumir menos y por ende va a generar a mí menores gastos en la tarifa eléctrica. Esto a modo de resumen, entonces por eso invito a todos, ¿verdad? Que también no pensemos solo en la compra inicial, sino pensemos también a largo plazo, pensemos todos los beneficios que voy a llegar a obtener, como ya lo hemos visto, ¿verdad? A lo largo de la presentación. Entonces, sí es bueno que consideremos y tomemos en cuenta todos esos aspectos a la hora de hacer la compra de un motor y no solo comprar por comprar, ¿verdad? Y comprar más barato porque, no sé, creo que al fin y al cabo que muchos pensamos que al comprarlo más barato la solución no sea más económica en todo aspecto. Al pasar los meses y años nos damos cuenta que no fue quizás la mejor inversión al haber hecho eso. Entonces, es un tema importante, ¿verdad? Considerar y, y pues que lo podemos ver ejemplificado en este diagramita. Eso sería, bueno, todo aquí de momento. Primero, no sé si tendrán consultas, algunas dudas o preguntas que me quieran hacer. Vamos a quedarnos aquí unos minutos para poderlas aclarar todas y si no, bueno, aquí están mis datos. Y ahí me pueden escribir al correo electrónico, ya me podrían contactar por alguno de esos teléfonos también en caso de que pues requieran ver alguna una consulta respecto al tema visto hoy. Primero agradecerles por los presentes, ¿verdad? Por estar aquí en la presentación, por las consultas que han hecho, por participar. Gracias también por formar aquí parte, compartir con nosotros aquí en el Batrón, en estos webinars. Y sí, quería mencionarles, nosotros aquí en el Batrón tenemos en la parte de motores, ¿verdad? Que quiero aclarar, nosotros también hacemos cálculos de retornos de inversión. En caso de que alguno de ustedes aquí presentes tengan proyectos a nivel de esa industria,
de los cuales, no sé, quieran hacer un cambio de motores, ¿verdad? Por temas de ahorros energéticos, y nosotros podemos hacerle el cálculo del cuánto tiempo y cuál sería el ahorro que van a recuperar la inversión inicial y cuánto se irían a ahorrar por año propiamente, ¿verdad? Por hacer el cambio de un motor de eficiencia estándar a un motor viejo o propiamente un motor eh, que se ha rebobinado muchas veces por un motor NEMA Premium. Entonces nosotros podemos hacer esos cálculos acá, simplemente me contactan a mí con mucho gusto y también si requieren alguna visita técnica y también estamos para servirles. Eh, no sé si tienen consultas, ahí las vamos a ir atendiendo poco a poco. Ok, claro, don Carlos, ahí lo podemos recibir con mucho gusto aquí en el Batrón. Ahí cuando guste se pasa, se da una vuelta y por aquí estaremos en caso que nos necesite, ahí lo atendemos con mucho gusto. Dice Anthony Vanega que los motores estándar producen más armónicos que los NEMA Premium. Eh, bueno, a ciencia cierta no tengo el dato exacto de qué tanto más, ¿verdad? Pero sí es un aspecto a considerar. Igual esto va más por el tema de los que usan variadores de frecuencia. Eh, bueno, en realidad la consulta está interesante. No es algo en lo que haya centrado la presentación y no es algo como relativo a pensar en temas de armónicos comparando un motor NEMA Premium a uno estándar, porque al fin y al cabo no es una diferencia tan abismal como si son las que hemos visto en la presentación. Eh, pero la consulta está muy buena y podríamos también, si gusta, averiguar ahí si le interesa y le comparto la información de la respuesta ya con mayor detalle, ¿verdad? En qué tanto más o si en realidad la diferencia es muy poca. A lo que sé, no hay mucha la diferencia, porque ese tema va más que todo por el uso de variadores de frecuencia y demás. Ok, aquí me hablan de los motores monofásicos. ¿Qué pasa con los motores monofásicos? Eh, no sé más que todo a dónde va dirigida la pregunta, pero ok, es que motores monofásicos, esos que vimos aquí, si los centramos más a trifásicos, pero sí, por supuesto que también en motores monofásicos aplica el hecho de que hay motores mejores construidos y por ende tienen mayor eficiencia. Entonces también podemos observar beneficios como los vistos actualmente. Sin embargo, todas esas ventajas vistas en esta presentación vamos enfocados más a los trifásicos que a los monofásicos. Sin embargo, te comento que sí hay, por supuesto, una diferencia de motores viejos monofásicos con actuales de mayores eficiencias y si encuentras mayor, eh, o más bien, el consumo eléctrico es menor, al igual que en estos otros motores. Ok, me dice aquí don David Arce, bueno, que gracias por la presentación, con mucho gusto. Eh, dice que con el tema de demanda a veces por procesos es difícil programar los arranques, por lo que me gustaría consultar si tienes alguna información general que puedas facilitar para cuándo intentar calcular la mejora cuando cambiamos de estándar a premium. Eh, información general, como qué tipo de información es la que necesitas. O más bien, no sé si la pregunta va más guiada en que si te podemos ayudar más bien con un cálculo de cuánto va a ser el ahorro por el cambio de motor estándar, uno NEMA que tengas ahí en planta que te interese cambiar. Si la pregunta va más dirigida, ok, si va dirigida a eso, vamos a hacer el estudio, claro. Para eso nosotros lo que necesitamos es, primero, una foto de la placa del motor, del que tengas instalado, ¿verdad? Y si no tiene placa, y pues que nos pases toda la información posible, ojalá la potencia, las RPM del motor. Me interesa mucho el tema si ese motor ha sido rebobinado o no, porque algo sí que no lo olvidé mencionar, sí es importante aclarar que un motor rebobinado
sacrifica entre un 2 a 3% de la eficiencia nominal de placa del motor, se me va a ver disminuida. Entonces, entre más veces yo haya rebobinado motor, más baja va a ser la eficiencia aún. Entonces, eso no es una práctica que se recomiende del todo porque al fin y al cabo, bueno, pues arreglo el motor, pero ese motor no va a estar funcionando igual que antes. Va a estar consumiendo más corriente y por ende se me va a estar deteriorando más antes de lo normal. Eh, lo recomendado siempre es comprar un motor nuevo y ojalá un motor de eficiencia NEMA Premium. Este, sin embargo, es una práctica muy común y bueno, sí es importante, quiero hacer esa aclaración, que hay un sacrificio entre un 2 y 3% de eficiencia por cada rebobinada. Entonces, un dato que me interesa, que si queremos hacer un estudio del retorno de inversión, que nos pasen también si el motor ha sido rebobinado o no y cuántas veces en caso de que sí. Esto y con los datos de placa ya podemos hacer el cálculo para primero recomendarte cuál es el motor a cambiar de NEMA Premium, cuál modelo sería, y por otro lado también en cuánto tiempo recuperarías esa inversión del mismo y cuánto sería el ahorro energético por año en caso de que ese cambio se llegue a dar. Esos son los datos que necesitaríamos ahí en caso de que requieras asesoría en ese tema. No sé si alguno tiene otra pregunta por acá. Que vamos a estar unos minutos más por si alguno tiene otra consulta. Ok, me preguntan aquí por la presentación. Se las podemos pasar, claro. Ahí con los compañeros de mercadeo yo se las hago llegar para que todas la tengan por ahí en caso de que la requieren o les interese y les puedo pasar ahí también información de motores Nano Premium. Me preguntan por acá, vamos a ver. Si tenemos motores NEMA Premium en entrega inmediata. Sí, correcto. Nosotros también tenemos por ahí una ficha de lo que tenemos por acá en stock. Vamos a compartírsela también para que la tenga a mano. Sí, vamos a hacer una actualización para mandar a traer más, porque sí, se nos ha ido agotando un poco el stock y cada cierto tiempo andamos trayendo, pero muy probablemente tenemos la mayoría de los que tenemos en esa ficha, entonces ahí yo se la puedo compartir. Sí tenemos motores NEMA Premium, creo que andan, también tenemos de alta eficiencia, entrega inmediata, en caso de que requiera un motor económico. Eh, Estos tenemos de los dos, ¿verdad? De 0.25 HP, o sea, de un cuarto hasta 100 HP. Sin embargo, la mayoría son de 1800 RPM. Entonces, hay algunos por ahí de 3600. Sin embargo, no en todas las potencias, pero podríamos ver. Por aquí tenemos entrega inmediata, ahí tenemos bastantillos. Entonces, cualquiera que requiera por ahí que le coticemos, podemos ayudarle con mucho gusto, claro. Y bueno, si ahí les comparto la presentación, como están viendo aquí algunos compañeros presentes. Aquí me preguntan si será mejor cambiar los motores monofásicos por trifásicos. Es una tendencia, ¿verdad? O sea, y al fin y al cabo, los motores trifásicos en sí llegan a ser más eficientes. También que al alimentarlos con voltajes más altos, llámese 480 por dar un ejemplo, ¿verdad? En cambio los monofásicos 120, 220 lo máximo que hay,
Esto me representa a mí que al trabajar con voltajes más altos tendría menor consumo de corriente, eh, lo cual me representa al fin y al cabo una ventaja y por lo general son motores mayor o mejores construidos, por decirlo así. No requieren métodos de arranque, entonces son algunos aspectos ahí que se podrían mejorar. Podríamos también valorarlo en caso de que ustedes tengan la cometida para poder conectar trifásico, pues no habría ningún problema en cambiar un motor de monofásico a trifásico. Al fin y al cabo, lo que nos interesa en un motor, en una aplicación propiamente, es, o lo más primordial, va a ser la potencia en HP o kilowatts según sea el caso, y la RPM al que este gira. Con esos dos datos, mientras los cumpla cambiar de monofásico a trifásico, podríamos hacer el cambio ahí. Sí es importante aclarar que muy probablemente el frame cambie, o sea, el tamaño del motor, las dimensiones de montaje puede que lleguen a cambiar. eh, por el hecho, ¿verdad? Que es un motor de distinta construcción, no es del mismo tamaño. Entonces, es algo que sí sería bueno por ahí tomar en cuenta, ¿verdad? También. Que vamos a estar unos 5 minutos más en caso de que alguno tenga ahí otra consulta. De igual forma, ahí tienen los datos, ahí me pueden escribir cuando gusten, pueden llamarme también cuando, si requieren ahí alguna cotización en cuanto a motores, ¿verdad? O alguna asesoría en cuanto a cambios de o cálculos de retornos de inversión por motores de alta eficiencia, motores NEMA Premium, o cualquier consulta ahí que tengan con mucho gusto, ahí me pueden escribir, ahí está la información, dado terminada esta presentación, entonces podemos comunicarnos por ese medio. Sí, correcto, don Luis, ahí le compartimos la presentación y otra información ahí eh, relevante para que la tenga ahí a mano. Ahí estamos para servirle. Ok, muchas gracias, don Carlos. Ahí cualquier consulta, ahí estamos a la orden. Y don Julio Con me dice si me puede regalar la presentación. A ellos se las paso, claro, con mucho gusto. Y ok, no, no, me parece perfecto, sí. Es un tema importante y sí, puede que muchos clientes lleguen a mostrarse interesados en esto mismo, ¿verdad? Para reducir lo que son costos por tarifa eléctrica y demás, ¿verdad? Pero claro, con mucho gusto ahí le podemos compartir la presentación, no hay problema. Vamos a estar un par de minutos más, si alguien tiene alguna pregunta, si no, para dar por finalizado el webinar de hoy. Ok, damos entonces por finalizado el webinar de hoy. Eh, Gracias a todos ahí, los asistentes, los que quedan aquí por el momento. Ahí, como les mencioné, ahí están mis datos. Ahí me pueden escribir con mucho gusto si tienen alguna otra consulta o si requieren alguna asesoría o alguna cotización en cualquier caso ahí que requieran. Ahí estamos para servirle con mucho gusto. Entonces, muchas gracias por su atención y ahí nos estaremos viendo próximamente en un próximo webinar. Muchas gracias.